Habrá traicionado en su momento su inconsciente al presidente Castillo cuando decía, ya advertimos que saldrán algunos audios y videos, esta es una campaña, montajes. Mencionó la palabra audios. Nadie, recuerdo, había puesto palabra audios en agenda en ese momento, pero el presidente se refirió a unos supuestos audios y de esos audios se habla hoy. William Paco Castillo, ex abogado de Bruno Pacheco, está aquí en nuestros estudios. Bienvenido, gracias por atender la entrevista. Gracias, Magda. Y lo primero que tendría que preguntarle es lo que ha dicho la señora Juliana Quiñones, la doctora que es la actual abogada de Bruno Pacheco. Lo ha desmentido, ha dicho que usted está inventando, que no existe ningún audio que comprometa al presidente y que está haciéndole un daño a su actual patrocinado. A ver, yo no quisiera referirme a la doctora Juliana. En todo caso, ella en verdad es la actual abogada, lo fue desde el comienzo, la subrogaron por mi persona, actuó como mi asistente o mi abogada interconsulta. Probablemente ella necesite que a ella le pregunten, porque en efecto ella es la actual abogada. Yo no fui subrogado, yo renuncié públicamente a ejercer la defensa porque no se siguió el trazo legal o la estrategia que yo conversé con el señor Bruno Pacheco. ¿Y esa estrategia incluía la entrega de esos audios, es correcto? No, a ver, le voy a explicar no tanto los audios, sino en todo caso un audio. Pero para cerrar este tema de la doctora Juliana, por quien tengo como colega el mayor de los respetos, creo yo que ella dice por lo que ha dicho porque ella no estuvo ni puede saber qué conversé yo con el señor Bruno Pacheco. Ella era la abogada de interconsulta y yo, la defensa era entre el señor Pacheco y el que habla. Y lo que él me dijo y lo que yo le dije queda entre los dos y bajo el secreto profesional. Pero creo que le habrá ocultado información a su abogada, raro, ¿no? Bueno, de pronto, yo no sé, hay un marasmo de cosas en las cuales se ha dicho... ¿O cree que en efecto ese audio ya no está en poder de Bruno Pacheco? Porque usted escuchó ese audio y eso es lo que quería que le contara al público. Usted escuchó el audio, no solamente conocía de su existencia, sino que llegó a escucharlo. Claro. En principio debemos recordar que el señor Bruno Pacheco, cuando yo no era su abogado, recuerde usted, sale enmascarado al país y dice que él va a ser un colaborador, ¿se acuerda? Y que está dispuesto a colaborar con la justicia, caiga quien caiga. Y evidentemente hacía alusión a que podía, ¿quién puede caer con su declaración? Tienen que caer personas que están encima de él. Ese era un mensaje para el presidente. Yo interpreto, después de haber conversado con él, que era un mensaje, por lo menos, si no al presidente, a alguien que estaba por encima de él funcionalmente hablando. ¿Un mensaje por qué? Porque no le estaban cumpliendo en algo que le habían prometido. Como que no le cumplieron después, porque yo justamente me retiro a raíz de que no se cumple con las exigencias que yo había dado para seguir con la estrategia. ¿Cuáles eran? Primero le voy a hablar sobre el tema del audio. Por favor. Fíjese, la imputación que existía contra el señor Bruno Pacheco es una imputación que partía de la versión de Karelyn López. Es decir, decía que el señor Bruno Pacheco conocía de esta organización presunta criminal que tenía que ver con el tema de Puente Tarata y con todos los pasaperas, ¿no? Entonces, en un determinado momento, ya casi al final de mi participación como abogado, se me dice, doctor, escuche. Y entonces en el audio aparecía la voz de Karelyn hablando con dos personas en esa conversación, y Karelyn le decía al señor Bruno Pacheco, le decía, ¿Bruno Pacheco era uno de los grabados? No, más bien Karelyn era la que había sido grabada en ese audio. Ajá. Y en ese audio que yo escuché, porque como defensor, y lo digo ahora no violando el secreto profesional, lo digo porque lo ha repetido ya públicamente la señora Karelyn. Entonces ella dice lo que dijo en el Congreso hace 2 días, y yo lo anuncié antes que ella lo dijera. Ella dice, yo, Bruno, contra ti no he dicho absolutamente nada porque tú no estás involucrado. Entre Bruno Pacheco, Karelyn López y una tercera persona. Una tercera y hasta creo había otra persona. Y esas personas tampoco nos puede decir quiénes son. No, porque es parte en realidad ya como le digo del tema íntimo de la consulta.
o de la asesoría. En consecuencia, es al parecer una respuesta que hacía Karelin ante un reclamo probablemente airado del señor Bruno Pacheco. ¿Y qué decía? Y le decía, yo no te he involucrado, tú no tienes nada que ver en este caso, el único que tiene que ver en este caso, tú lo sabes, es el presidente de la República, que aquí, que allá, que no sé cuánto, y con ajos, con pimientas, refiriéndose al señor presidente, y entonces yo dije, ¿esta es tu salida? Pues no. Imagínate, si tú tienes una imputación de parte de Karelin y con este audio, yo presentándolo, demuestro que esa es la voz de Karelin porque lo era, que acá ella sola está diciendo que tú no tienes participación, mañana ganas la calle, mañana obtienes tu libertad. No, pero que aquí se involucran a tercera persona. Bueno, entonces dame la parte que quieras que se edite y el resto ya es cuestión de la fiscalía que ahonde. Pero ¿quiénes son esas terceras personas? ¿Usted se refiere a la mención que hacía del presidente? No, Ella, no. que tú no eres culpable, tú no eres culpable. Le dijo, Bruno, tú sabes que esto no es contra ti, exacto, pero tú sabes que el presidente está haciendo etcétera, esto y esto. Eso yo oí, por lo menos correcto. eso yo oí. ¿Con quiénes? Mencionó al presidente, ¿mencionó a quién más? Mencionó al presidente, mencionó al ministro de Transportes y yo no recuerdo al que en a ese alguien momento más, era el ministro de Transportes, ¿recuerda el nombre de algún empresario? No mencionó, al menos en lo que yo oí, ningún empresario. ¿Y Bruno Pacheco asentía a eso? Es decir, ¿le daba la razón a lo que Karelin López decía? No es que le daba la razón, pero por mentiras. lo menos, por lo menos no refutaba, ¿no? Simplemente oía, el audio fue muy corto lo que yo escuché y además yo no necesitaba más que ese pequeño espacio para poder en realidad combatir el tema de la incriminación y ponerlo en libertad. De ahí que entonces yo pensé que en la apelación debía sustentarse ese contenido, hablamos de trabajar ese tema y pasamos la Semana Santa en pleno trabajo, en plena preparación, con lo que significaba el trazo de una defensa para ponerlo en libertad. Y el día lunes, sorpresivamente, por eso son cosas a veces tan inexplicables, después de haber llegado a un acuerdo, el día lunes que debía de empezar esto a funcionar a las 8 de la mañana, no se me contestó primero la llamada, a mi insistencia se me mandó un mensaje y a la tercera insistencia ya se me llamó por teléfono y me dijo, mire doctor, ha habido un adelanto de la anterior abogada, refiriéndose a la doctora Juliana, que inexplicablemente y sin tener autorización ella ya ha interpuesto la apelación y no sabemos qué hacer. Entonces, sí, en realidad yo me sorprendí, pues no, porque ¿cómo? ¿Cómo que la doctora ya hizo la apelación si aquí tengo todo el trabajo hecho? Sí, mire que ha habido un problema, ha habido un error. Entonces, frente a eso, yo dije, no, yo no aguanto esta situación y yo inmediatamente voy a lanzar un comunicado renunciando a la defensa. ¿Alguna vez hablaron de esta llamada que también ha relatado Karelin López recibió del presidente, en la que el presidente estaba muy, muy preocupado por lo que estaba ocurriendo en Palacio de Gobierno y le pedía que ella tranquilice a Bruno Pacheco? No, yo no hablé eso, para serle honesto, con el señor Bruno Pacheco, en ningún momento hemos hablado de eso. Lo que sí, en realidad, debo decir también en honor a la verdad, que el señor Bruno Pacheco siempre se mostró con mucha seguridad en que podía, por lo menos, ejecutar situaciones que mi defensa le exigía. Yo le exigí, por ejemplo, que se me permitiera ingresar a Palacio de Gobierno para verificar in situ el lugar donde él había tenido los $20,000, puesto que se decía que estaba en un water, había hasta parodias y yo quería limpiar esa imagen y hasta pedí públicamente que se hiciera convocatoria a la prensa para que vieran en realidad si estaba en un locket, si estaba en el lugar más seguro. Y a mí el señor Pacheco, por intermedio de las personas incluso con las cuales yo me reunía, se me aseguró que en 24 horas yo tenía ese acceso. También pedí hablar con el presidente de la República, ya que estaba dentro de Palacio, para preguntarle por lo menos cuál era el concepto del funcionario. Es decir, lo que yo quería era, a través de una declaración pública a los medios,
tratar de quitarle todo. En su estrategia legal, en mi entonces, estrategia legal usted yo quería pretendía limpiarlo contar con el un respaldo poco del presidente. claro, contar en realidad con él sobre todo, ¿no? Que él exigiera que por lo menos yo mostrara ante el país el lugar donde se había encontrado el dinero, que él había sido un funcionario que había cumplido a cabalidad sus funciones. Quería limpiar esa mala imagen que él públicamente se había ido ganando con el tema este de los $20,000 y todo lo demás. Y se me aseguró, se me dijo incluso, haga la carta y corríjala en tal sentido. ¿El y presidente oriéntela. aceptó eso? No, me refiero al señor Bruno Pacheco. Y Señor cuando Pacheco. yo la hice, entonces mañana pasado, y fueron dándose situaciones que en algún momento yo dije, ¿cómo? Entonces no tiene el manejo o no tiene el don que decía tener todavía dentro de esta situación que estoy pidiendo. La Claro, capacidad de parece influir que para había ello. perdido peso. Karelyn López también habla de un ofrecimiento por parte del actual premier, en ese momento ministro de Justicia, para conseguirle un trabajo quizá en una agregaduría al señor Pacheco. ¿Eso le comentó algo él? Sí, en ese aspecto, no específicamente en la forma en que usted lo dice, Mávila, pero sí él, en alguna conversación que tuvimos, se mostró resentido por cuanto fue sacado del puesto que tenía y que esto obedecía simple y llanamente a una presión mediática, como que el presidente se había dejado influenciar por los medios. Se sentía traicionado por el se sentía por lo menos sancionado, decepcionado, defraudado, sancionado. Y creo que a raíz de eso es que él saca ese audio, ese vídeo, antes que yo fuera su abogado, pero declarando Bruno todo lo Pacheco que declaró. ¿está en el Perú? Yo pienso que sí está en el Perú. ¿Y por qué lo digo? Y creo que en Lima. ¿Por qué lo digo? Porque una de las formas también de mi estrategia fue tratar de que él, una vez que colaborara o declarara, porque él no quería ser colaborador eficaz. Recuerde que yo le promuevo una entrevista ante un medio televisivo y que demora casi una hora, y él dice y responde todas las preguntas. Y una de las cosas que él dice es: yo no puedo ser colaborador eficaz porque yo no soy culpable. Y yo en verdad creía como él que la imputación de la señora Karelyn era insuficiente para sostener culpabilidad. Entonces, pero él sí quería colaborar, al menos según su dicho, ¿no? Si él honraba su palabra, él tenía que ser un colaborador. Colaborar, pero no reconocer que había cometido un delito. Es que una cosa es ser colaborador y otra cosa es ser colaborador eficaz. Sí, lo colaborador es el que precisamente coadyuva con la justicia, confiesa las cosas, dice lo que sabe de manera sincera, y bueno, con eso se gana la protección del ente persecutor, que es el Ministerio Público, y en tal sentido él incluso podía ser objeto de protección como testigo, es decir, el famoso caso de los testigos protegidos. Bien, pero la situación del señor Pacheco ha cambiado. Él el día de hoy se encuentra en la clandestinidad, y antes de que nos gane el tiempo, perdóneme, quería preguntarle si usted cree que cuando el presidente, en la nota que acabamos de ver, menciona o se le escapa este comentario como van a aparecer audios, quieren aparecer, no sé, ¿usted siente que se refiere a los audios de los que estamos hablando? Yo cuando lo oigo siento que tenía mucha razón mi abuelo cuando decía: el que se excusa, se acusa. ¿Y en este momento usted siente que el gobierno está escondiendo o el presidente Castillo está escondiendo a Bruno Pacheco? Yo no sé si el gobierno, pero que alguien lo tiene escondido y que tiene poder para esconderlo, creo que sí. Bueno, pero en todo caso es simple y llanamente mi opinión. De la policía cuando está en la lista de los más buscados y cuando su cabeza tiene un precio y un precio alto. Sí, pues eso quedará meramente en el terreno de lo que crea usted, de lo que creo yo, de lo que cree el país. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con usted, nosotros, Mávila, doctor. por la invitación. Gracias por asistir. Y bueno, nada más comentar que el 3 de mayo el Poder Judicial va a evaluar precisamente la apelación presentada por la defensa de Bruno Pacheco y de otros implicados en este escándalo acerca de la detención preventiva. Vamos a continuar.